Toda mi vida comenzó con una frase. Una frase que cayó sobre mí antes de que cumpliera 8 años. Una frase que mi madre repetía cada vez que perdía la paciencia, cada vez que discutía con mi hermana, cada vez que hablaba del pasado como si fuera una herida abierta. Tu padre se fue por tu culpa. No recuerdo el día exacto en que me lo dijo por primera vez. Pero sí recuerdo cómo se sintió. Como si me arrancaran algo que ni siquiera sabía que tenía. Desde entonces, cada vez que veía el rostro cansado de mi madre, pensaba que era mi culpa. Cada vez que ella lloraba en silencio en la cocina, pensaba que era mi culpa. Cada vez que veía fotos viejas del día de su boda, pensaba que era mi culpa. Mi existencia. Mi nacimiento. Mi vida. Todo, culpable. Y lo más doloroso es que nunca lo cuestioné. Los niños no cuestionan lo que creen que es amor. Solo lo aceptan, aunque duela. Crecí adoptando esa culpa como si fuera un apellido. Mi madre la pronunciaba con naturalidad, como si fuera un hecho. Mi hermana, Marta, lo repetía sin maldad, pero con convicción. Es que papá no aguantó la presión. Mamá sufrió mucho cuando tú naciste. La historia era simple. Mi padre se rindió. Se fue porque yo era demasiado. O muy poco. O simplemente, un estorbo. Nunca supe cuál opción dolía más. Con el tiempo, dejé de esperar respuestas. Mi padre desapareció de nuestra vida y mi madre enseñó a todos a verlo como el villano. Un hombre débil. Un hombre egoísta. Un hombre que abandonó a su familia porque no soportó un matrimonio que, según ella, yo había roto. Y yo crecí creyéndolo. Convirtiéndolo en parte de mi identidad. Aprendí a pedir perdón por cosas que no eran mi culpa. Aprendí a callar para no molestar. Aprendí a no esperar demasiado de nadie. Aprendí a vivir pequeño. Para no cargar el peso de destruir otra vida. A veces me pregunto cuántas decisiones tomé solo para no repetir la historia que me contaron. Cuántas oportunidades rechacé porque sentí que no merecía mucho. Cuántas relaciones dejé morir porque tenía miedo de arruinar a alguien más. Pero nada de eso importó cuando recibí la llamada. Fue un martes en la mañana. Yo estaba trabajando cuando sonó el teléfono y vi un número desconocido. No sé por qué contesté. Quizá porque algo en mi pecho ya sabía. ¿El señor Gabriel Herrera? Sí, soy yo. Lamentamos informarle que su padre, Arturo Herrera, falleció anoche. Sentí que el piso se movía. No lloré. No hablé. No reaccioné. Me quedé ahí, escuchando a una voz desconocida decirme que el hombre al que culpé, odié y, en silencio, extrañé. Ya no estaba. Lo único que pude responder fue: ¿cómo murió? Un infarto, dijo la voz. Estaba solo. Solo. Esa palabra se clavó en mí. No sabía si sentir dolor por él. O culpa por mí. La noticia se regó rápido. Mi madre me llamó una hora después, sin lágrimas, sin temblor. Solo dijo: bueno, era de esperarse. Los hombres como él siempre terminan solos. Tú no tienes nada que ver en esto, Gabriel. Lo que pasó, pasó porque tú naciste cuando no debías. No pude decirle nada. A veces, incluso de adulto, las palabras de mi madre aún me paralizan. Esa noche, después de años evitando esa ciudad, decidí volver para el funeral. No por él. Eso me decía a mí mismo. Sino porque necesitaba cerrar algo. Saber si la sombra que cargué siempre tenía forma. O si solo era un fantasma inventado. El viaje fue silencioso. No llevé equipaje. No planeé nada. Solo manejé. Cuando llegué a la casa de mi infancia, mi madre me recibió en la puerta, igual que siempre. Con los brazos cruzados y la boca apretada. No me abrazó. No dijo, ¿cómo estás? Solo comentó: al final, nada de esto habría pasado si tu padre hubiera sabido ser un hombre. Pero tú tienes que ser fuerte. No quiero que repita su error. Su error. Siempre su error. Nunca el suyo. Esa noche, en la mesa, nadie dijo nada sobre la muerte del hombre que supuestamente arruinó nuestra familia. Solo se habló de cuentas, de pendientes, de quién se encargaría de los trámites. Como si no hubiera existido. Como si nunca hubiera importado. Pero al día siguiente, mientras desayunábamos, alguien tocó la puerta. Mi madre fue a abrir. Y cuando escuché su voz cambiar de tono, supe que no era una visita cualquiera.
Me levanté. En la entrada estaba don Manuel, el vecino que vivía junto a mi padre. Me miró con una mezcla de timidez y urgencia. Gabriel, necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre tu papá. Mi madre apretó la mandíbula. No es momento para eso, Manuel. El niño no necesita más problemas. El niño. A mis 37 años. Aún era el niño que arruinó su matrimonio. Don Manuel suspiró, ignorándola. Sacó un sobre amarillo del bolsillo de su chamarra y me lo entregó. Tu padre quería que esto lo tuvieras tú, dijo. Me pidió que te lo diera cuando ya no estuviera aquí. El mundo se detuvo. Mi madre dio un paso adelante, furiosa. No necesita ver nada de eso. Arturo siempre quiso manipularlo. Pero era demasiado tarde. El sobre estaba en mis manos. El papel estaba tibio, como si llevara consigo el último calor de un hombre que ya no existía. Y con un solo gesto, entendí algo. Había una historia que nunca me contaron. Y mi padre había esperado toda su vida para que yo la descubriera. Sostuve el sobre entre mis manos como si fuera algo vivo. No pesaba nada, pero sentí que cargaba años, décadas, de una verdad que había sido enterrada bajo culpas y silencios. Mi madre lo miraba como si fuera veneno, como si su sola existencia pudiera desarmar la historia que ella había repetido hasta convertirla en dogma. Gabriel, dame eso, ordenó con una severidad que ya no me sorprendía. Tu padre siempre supo manipular a la gente. No voy a permitir que te enrede incluso después de muerto. Don Manuel dio un paso hacia atrás, incómodo, pero firme. Elena, él tenía derecho a dejarle esto. Y Gabriel tiene derecho a leerlo. Todos tenemos el derecho a saber la verdad antes de morir. Mi madre le lanzó una mirada que hubiera hecho retroceder a cualquier otro vecino. Pero don Manuel no se movió. Su voz temblaba, pero no cedía. Prometí entregárselo, insistió. Y ya cumplí. Ahora es decisión suya, no nuestra. Mi madre intentó arrancarme el sobre, pero lo retiré del alcance de su mano. Por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no había visto nunca. Miedo. No enojo. No frustración. No fastidio. Miedo. Eso me dijo todo. ¿Qué hay aquí, mamá? Pregunté. ¿Por qué no quieres que lo lea? Sus labios temblaron. Intentó endurecer la voz. Porque es mentira, respondió. Tu padre era un cobarde. Un hombre incapaz de hacerse cargo. Todo lo que diga ahí es solo una manera de hacerte sentir mal. No vale la pena. Don Manuel negó con la cabeza, muy despacio. No, Elena. Arturo cargó con esto toda su vida. Él no quería herirlo. Quería explicarle lo que tú nunca dejaste que explicara. Mi madre lo fulminó con la mirada. Ya basta. Manuel, tú no tienes idea de lo que pasamos Gabriel y yo cuando ese hombre se largó. No vengas a dar lecciones. Pero don Manuel sí sabía. Porque habló con un tono que llevaba años intentando salir. Yo estaba ahí, Elena. Yo vi cosas que tú crees que nadie vio. Mi madre palideció. Se giró hacia mí, desesperada, casi suplicando. Gabriel, no hagas esto. ¿Para qué necesitas remover el pasado? No te va a traer nada bueno. Pero su súplica llegó demasiado tarde. Después de años de cargar culpas que no eran mías, de vivir bajo una narrativa que nunca cuestioné, de repetir una historia que me había definido. Ya no podía retroceder. Necesito saber la verdad, dije. Mis propias palabras me sorprendieron. Sonaron seguras, adultas, como si vinieran de una versión de mí que siempre estuvo dormida. Tomé el sobre y subí las escaleras. Mi madre no me siguió. Quizá porque sabía que no podría detenerme sin revelar el pánico que llevaba dentro. Entré a lo que solía ser mi habitación de niño. Los mismos muebles viejos. La misma ventana oxidada. El mismo silencio que cargó con mis temores durante años. Me senté al borde de la cama. El sobre parecía más pesado que antes. Lo abrí muy despacio. Adentro había varias hojas cuidadosamente dobladas, con la letra de mi padre. Una letra que reconocí completamente aunque hacía más de 20 años que no la veía. Leí la primera línea. Hijo, sé que leer esto te tomará por sorpresa, pero quiero que por fin conozcas la verdad sobre el día en que dejé la casa. Me quedé mirando esas palabras como si fueran fuego. Tragué saliva. Continué.
Tú no tuviste la culpa. Jamás la tuviste. No dejé el hogar porque naciste. No dejé el hogar porque fuiste un problema. De hecho, quise llevarte conmigo. Mi respiración se cortó. Sentí el corazón golpearme las costillas. Continué leyendo, casi sin parpadear. Elena nunca te lo dijo, pero luché por quedarme. Fui yo quien suplicó por una solución. Fue ella quien me exigió que me fuera. Y fue ella quien me prohibió volver a verte. Las palabras eran cuchillos. Pero cuchillos que, extrañamente, liberaban. Mi padre siguió explicando. Cuando tú naciste, yo te amé desde el primer segundo. Era un bebé hermoso, tranquilo, curioso. Pero Elena sentía que habías llegado a reemplazar algo que ella perdida años atrás. Su resentimiento no era hacia mí. Era hacia tu existencia, porque te percibió como una invasión en su vida. Me llevé una mano al pecho. Sentí una punzada. Un recuerdo enterrado emergió. Cuando tenía 5 años, escuché a mi madre gritar. Si te lo llevas, Arturo, te juro que nunca volverás a verlo. Siempre pensé que hablaba de mi hermana. Siempre creí que yo no estaba involucrado. Ahora entendía que sí. Ese grito era sobre mí. Seguí leyendo. El día del divorcio, yo le pedí permitir que te quedaras conmigo los fines de semana. No quiso. Dijo que te confundía mi presencia. Dijo que te hacía daño. Mi garganta se cerró. Hijo, me alejé porque cada vez que intentaba verte, Elena amenazaba con destruirte emocionalmente. Tu bienestar era más importante que mi orgullo. Me quedé congelado. Toda mi vida había creído que mi padre nos había abandonado. Pero ahí estaba la verdad. Había sido apartado, por protegerme. Y entonces llegué a las últimas líneas, las más devastadoras. Perdóname, Gabriel. Perdóname por no haber luchado con más fuerza. Perdóname por haberte dejado creer una mentira tan cruel. Solo quiero que sepas esto antes de que yo muera. Tú nunca arruinaste nada. Fueron decisiones de adultos que tú pagaste sin merecerlo. Las lágrimas finalmente cayeron. No de tristeza. No de rabia. De alivio. Un alivio tan profundo, tan violento, tan inesperado, que me dobló sobre la cama. No sabía cuánto tiempo estuve ahí, abrazando esa carta como si fuera la primera vez que mi padre me abrazaba de verdad. Pero cuando finalmente levanté la cabeza, escuché un ruido afuera de la puerta. Mi madre. Había estado escuchando. Y, por primera vez en mi vida. No sabía si estaba lista para enfrentarme. Yo sí. Porque la verdad acababa de romper una mentira que llevaba 30 años en pie. No sé cuánto tiempo estuve sentado en esa cama, con la carta entre las manos como si fuera un testigo silencioso de toda mi vida. Sentí que respiraba distinto. Que algo en mí, algo que llevaba décadas dormido, acababa de abrir los ojos. Cuando por fin me limpié el rostro y levanté la cabeza, lo escuché. Un suspiro. Un sollozo ahogado. El crujido leve del piso de madera justo afuera de la puerta. Mi madre. No tuve que abrir la puerta para saber que estaba ahí. Su presencia siempre había sido una sombra larga, fría, capaz de sentirse incluso sin verla. Me puse de pie. Por primera vez en años, mis piernas no temblaron frente a ella. Abrí la puerta. Estaba apoyada en el marco, con los ojos rojos, las manos temblando y el rostro que usaba cada vez que se daba cuenta de que perdía control sobre la versión de la historia que había construido. ¿Ya terminaste?, me preguntó, con un tono duro que intentaba disimular el temblor de su voz. No respondí de inmediato. Solo levanté la carta, despacio. Su mirada se clavó en el papel como si fuera un arma. Mamá, dije con voz firme. ¿Por qué me hiciste cargar con una culpa que nunca fue mía? Ella frunció el ceño, como si yo fuera un niño insolente al que había que corregir. No empieces con dramatismos, Gabriel. Tu padre era un mentiroso. Él siempre supo manipular palabras. Mamá, él escribió esto mientras estaba muriendo, repliqué, sintiendo como mi voz se quebraba, pero sin perder fuerza. Esto no es manipulación. Esto es una confesión. Ella apretó los labios. Su mirada se volvió de hielo. Claro. Ahora resulta que vas a creerle todo lo que dice ese hombre, ¿no? ¿A él sí le das el beneficio de la duda? A él, que nos dejó tirados. La rabia subió desde mi estómago, pero no era una rabia ciega como la de mi infancia. Era una rabia clara,
consciente, adulta. Él no nos dejó tirados. Solté. Tú lo echaste. Tú le prohibiste verme. Tú nos separaste. Mi madre se estremeció como si yo le hubiera arrancado una máscara. ¿Eso dice la carta? Escupió. Claro, es más fácil culparme a mí. Siempre fui la mala para ustedes. No, para ustedes, mamá. Para mí. Porque tú repetiste durante 30 años que mi nacimiento arruinó su matrimonio. Y era mentira. Ella retrocedió un paso. No lloró. No gritó. Lo que hizo fue más devastador. Se cruzó de brazos y me miró con esa expresión que usaba cuando yo era niño y tenía miedo. Si te digo la verdad, ¿qué cambiará? Preguntó en voz baja. Él ya está muerto. No va a venir a abrazarte. No va a venir a decirte que te quiere. ¿Qué ganas desenterrando todo esto? Me quedé inmóvil. Porque en esa pregunta, ella reveló su verdadero miedo. No que yo descubriera la verdad, sino que dejara de creer en su versión. Respiré hondo. Gano recuperarme, dije. Ella parpadeó, confundida. ¿Recuperarte? Sí, respondí. Recuperar al niño al que hiciste sentir culpable. Recuperar al adolescente que pensó que no valía suficiente para ser amado. Recuperar al adulto que creyó que lo mejor que podía hacer por los demás era desaparecer. Mi madre intentó hablar, pero la voz no le salió. Entonces desvió la mirada, incómoda. Yo hice lo que pude. No, mamá, susurré. Hiciste lo que te convenía. La frase quedó suspendida en el aire. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de ella se quebró. No porque yo hubiera sido cruel, sino porque finalmente estaba viendo y escuchando una versión de mí que ella nunca pudo controlar. Ella se apoyó en la pared, respirando agitada. No entiendes nada, dijo finalmente. Yo tenía miedo, Gabriel. Mucho miedo. Él te quería demasiado. Y cuando alguien quiere demasiado, puede arrebatarte todo. La confesión salió entrecortada, como si hubiera estado atrapada durante años en su garganta. Cuando tú naciste, él cambió, siguió. Te miraba como si fueras el centro del universo. Y yo sentía que estaba perdiéndolo. Sentía que tú me lo estabas quitando. Me quedé helado. Ella me miró con los ojos llenos de algo que no sabía si era arrepentimiento o rencor. Tenía miedo de quedarme sola, susurró. Tenía miedo de que él te quisiera más que a mí. Y cuando discutimos, sí, le dije que se fuera. Sí, le dije que no volvería a verte. Pero no sabía qué más hacer. No sabía cómo competir con mi propio hijo. El silencio que siguió fue insoportable. Todo lo que había cargado, todo lo que había sufrido. No venía del odio. Venía del miedo. De una inseguridad tan profunda que me convirtió en blanco de su resentimiento. Mamá, dije, con un hilo de voz. Yo nunca quise quitarte nada. Ella cerró los ojos. Pero lo hiciste. Ahí estaba la herida que la había gobernado durante décadas. La herida que ella me obligó a cargar para no enfrentarla. No puedo cambiar lo que pasó, continué. Pero sí puedo dejar de creer una mentira. Ella abrió los ojos. Y en ellos vi algo que nunca había visto antes. Una mujer rota. No una villana. No una monstruo. Una mujer que nunca sanó sus propias heridas. Y me culpó a mí para no mirar las suyas. Di un paso atrás. Voy a leer todas las cartas, mamá. Y cuando termine, voy a decidir qué hacer con todo esto. Ella apretó los labios, derrotada. ¿Y vas a perdonarme? No respondí. Porque aún no lo sabía. Porque el perdón no nace de exigencias. Nace de verdades. La dejé ahí, en el pasillo, con su miedo, su culpa y su historia derrumbándose. Regresé a mi habitación. Pero ahora ya no era el niño que cargaba culpas ajenas. Era un hombre con una verdad en la mano. Y una vida entera por reconstruir. Volví a cerrar la puerta de mi habitación como quien cierra una frontera. Afuera quedaba mi madre, con sus culpas y sus miedos. Adentro estaba yo, con una verdad recién nacida, y con una herida demasiado vieja. Me senté nuevamente en la cama, abrí la carta por segunda vez y dejé que las palabras de mi padre me atravesaran, esta vez no como golpes, sino como luces encendiendo habitaciones oscuras dentro de mí.
Tomé aire y continué leyendo donde me había quedado. Elena me pidió que me fuera muchas veces. Pero el día que finalmente me fui, no fue porque yo lo decidiera. Fue porque ella exigió que lo hiciera. No podía soportar que yo te mirara con ternura. Decía que tú le habías quitado lo que quedaba de nuestro matrimonio. Un escalofrío me recorrió la nuca. Era una imagen tan absurda como desgarradora. Una mujer sintiéndose reemplazada por su propio hijo. Mi padre seguía. Discutíamos por cosas pequeñas, pero el núcleo siempre era el mismo. Ella no podía soportar verme amarte. Pensaba que la alejabas de mí. Y yo no sabía cómo hacerle entender lo contrario. Cerré los ojos. Recordé los gritos. Las puertas azotadas. Los silencios eternos en la cena. Pero nunca entendí su verdadero origen. Yo era un niño. Solo veía sombras, nunca las figuras que las proyectaban. Seguí leyendo. La noche en que me fui, yo estaba empacando solo mis cosas. No planeaba llevarte conmigo. Sabía que legalmente sería difícil, y no quería meterte en un proceso que te dañaría. Pero entonces, la letra de mi padre cambió. Se notaba más apretada, más cargada de emociones. Pero cuando te oí llorar detrás de la puerta, supe que tenía que intentarlo. Te abracé. Te dije que no iba a dejarte. Y tú, tan pequeño, me dijiste: no te vayas, papá. Yo prometo portarme bien. El impacto de ese recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que soltar la hoja. Siempre pensé que aquel recuerdo era un sueño borroso. Un eco. Una fantasía infantil. No. Había ocurrido. Y yo había prometido portarme bien, como si amar a mi padre fuera un pecado. Tomé la carta de nuevo. En ese momento supe que tenía que quedarme. No podía abandonarte así. Pero cuando Elena nos vio abrazados, perdió el control. Mi respiración comenzó a acelerarse. Cada palabra era una detonación. Corrió hacia nosotros gritando que yo quería separarla de ti. Señaló tus cosas y dijo que yo quería llevártelas. Agarró mis maletas y las arrojó al pasillo. Me dijo: si te quedas, destruirás su vida igual que destruiste la mía. Mis manos temblaban. Y luego, lo más duro que he escuchado en toda mi vida: si te lo llevas, juro que lo lastimaré para que entiendas lo que siento yo. Me llevé una mano a la boca. Un dolor frío se apoderó de mis brazos. Mi madre. La mujer que juraba protegerme. Había usado mi bienestar como amenaza. No era un acto de amor. Era un acto de desesperación. De control. De miedo tóxico. Pero aún así, innegablemente devastador. Mi padre siguió. Yo sabía que ella era capaz de herirse a sí misma, o a ti. Y tú estabas en medio, llorando, sin entender nada. Tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Irme para protegerte. Me quedé mirando esa frase, incapaz de procesar la magnitud de su peso. Mi padre no se había ido de nosotros. Se había ido por mí. Para evitar que una guerra emocional me destruyera. Y, sin embargo, toda mi vida me habían dicho lo contrario. Volví a la carta. Después del divorcio, intenté verte muchas veces. Llamé. Escribí. Toqué la puerta. Pero Elena siempre decía que tú estabas enfermo, dormido, castigado o que no querías verme. Esa palabra. No querías verme. Me perforó. Porque recuerdo haber esperado horas en la ventana, mirando la calle, esperando que apareciera un carro azul viejo que ya no recordaba si existió o si lo soñé. Él siguió. Un día me amenazó con denunciarme si volvía a intentar acercarme. Dijo que te haría pensar que yo era un monstruo, un abandono, un recuerdo doloroso. Y lo logró. Sentí un nudo en la garganta. Un nudo que no pertenecía al presente, sino al niño que fui. Perdóname, hijo. Si hubiera tenido más fuerza, tal vez nuestra historia habría sido distinta. Apreté el papel. No por rabia hacia él, sino por rabia hacia todo lo que nos fue arrebatado. Continué. Cuando creciste, intenté escribirte varias veces, pero nunca supe si Elena te dejaría ver mis cartas. A veces pensé en ir a buscarte de adulto. Pero no quería abrir una herida nueva. Preferí esperar que tú algún día quisieras saber la verdad. Me quedé inmóvil. Esa carta. Esa carta era el último acto de amor de un hombre que murió esperando que yo lo buscara sin miedo. Entonces llegué a la última parte.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y aunque ya no pueda abrazarte, quiero que te lleves algo conmigo. Tu vida nunca destruyó nada. No fuiste la razón del final. Fuiste la razón por la que intenté quedarme. Y si en algún momento dudaste de si te quise, quiero que sepas que te amé más de lo que las palabras pueden describir. Te amé con una fuerza que Elena nunca entendió. Y por eso tuvo miedo. Las lágrimas que había logrado contener volvieron a caer. Esta vez no eran lágrimas de duelo. Ni de rabia. Ni de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De sentir, por primera vez, que el niño dentro de mí no estaba roto. Que no era un error. Que merecía amor. De pronto, escuché pasos. Alguien se acercaba a la habitación. Era mi hermana, Marta. ¿Gabriel? Preguntó con voz temblorosa. Mamá está muy mal. Dice que la estás culpando por cosas que no entiendes. Lentamente, levanté la carta. Marta. ¿Quieres saber realmente lo que pasó? ¿O prefieres seguir creyendo la versión que nos contaron toda la vida? Ella me miró confundida, insegura. Comenzó a llorar sin saber por qué. Solo quiero saber quién fue nuestro padre de verdad, susurró. Le extendí la carta. Entonces comienza por aquí. Mientras ella la tomaba con manos temblorosas, entendí algo profundo. La verdad no solo estaba a punto de romper a mi madre. Estaba a punto de romper, o sanar, a toda la familia. Marta tomó la carta con manos temblorosas. La vi leer la primera línea, luego la segunda. Y de pronto sus cejas comenzaron a fruncirse como si cada palabra le quemara los ojos. Yo no dije nada. Solo la observé, esperando el momento en que el mundo que mi madre construyó comenzara a desmoronarse también en ella. Lentamente, Marta se sentó en mi cama. Se cubrió la boca con la mano. Los hombros le temblaban. Esto no puede ser verdad, susurró, casi sin aire. Mamá nunca nos diría algo así. ¿Verdad? No respondí. Porque ya habíamos vivido suficientes años respondiendo lo que ella quería oír. Era hora de enfrentar lo que necesitábamos escuchar. De pronto, se escuchó un ruido fuerte abajo. Un golpe seco. Luego otro. Marta y yo nos miramos. Corrimos hacia las escaleras. Mi madre estaba en la sala, arrodillada frente a una caja de cartón abierta, con fotos, sobres, cartas y pequeños objetos tirados alrededor. Su respiración era agitada. Sus ojos, desorbitados. Era como si hubieran abierto una tumba. Me acerqué despacio. ¿Qué estás haciendo? Ella levantó la vista. Y no vi enojo. No vi rabia. Vi terror. No, susurró. No abras eso, Gabriel. No abras nada más. Pero ya la caja estaba rota. Su contenido expuesto. Eran cartas. Muchas. Decenas. Unas amarillas, otras nuevas, otras que parecían haber sido guardadas con cuidado. Todas dirigidas a mí. A. Gabriel Herrera. Con la letra de mi padre. Fechas que cubrían años enteros de mi infancia y mi adolescencia. Mi mundo se derrumbó. ¿Qué es esto? Pregunté con voz casi infantil, como si necesitara que alguien me devolviera un sentido que nunca tuve. Mamá, ¿por qué tenía papá todas estas cartas guardadas aquí, en tu casa? Mi madre se levantó de golpe, intentando cerrar la caja, pero Marta la detuvo. Mamá, no. Gritó. Déjanos ver. Mi madre forcejeó como si fuera una criminal atrapada robando algo invaluable. No entienden nada. Gritaba. No saben lo que era vivir con él. Él quería quitármelos. Yo tenía que protegerlos. ¿Protegernos de qué? Exploté. ¿De un padre que nos amaba? ¿De un hombre que intentó vernos y tú se lo prohibiste? ¿De cartas que nos escribió durante años y tú escondiste? Mi madre se tambaleó hacia atrás. Sus ojos llenos de glas, como si estuviera viendo una polilla atrapada en la ventana, tratando de escapar sin saber cómo. No era así, balbuceó. Él los quería para él. Siempre fue así. Yo solo quería que no crecieran pensando que él era mejor madre que yo. Esa frase me perforó. Marta soltó la caja. Los sobres cayeron al suelo, desparramándose por toda la sala. Ella cayó de rodillas,
recogiendo una carta con las manos temblorosas. Leyó en voz alta, apenas un hilo de voz. Marta, lamento tanto que tu madre no me deje visitarte hoy. Le envié unos pastelillos que sé que te gustan. Espero que te lleguen. Mi hermana rompió a llorar. Su llanto fue distinto al mío. No silencioso, no contenido. Sino desgarrador, animal. Como si la verdad le hubiera arrancado un pedazo de alma. Mamá. Gritó. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos mentiste así? Mi madre se cubrió los oídos. Porque no podía competir con él. Porque ustedes lo amaban demasiado. Porque yo no podía permitir que él me quitara lo único que me quedaba. La vi quebrarse. La vi encogerse. La vi transformarse en una mujer pequeña, herida, abandonada por sí misma. Pero la compasión no me apagó la indignación. ¿Por eso me hiciste creer que yo arruiné tu matrimonio? ¿Que por mi culpa papá se fue? ¿Por eso cargué toda mi vida con una culpa que tú fabricaste? Ella lloró, sollozando como si por fin se quedaran sin máscaras. Es que, dijo, entre jadeos. Si te decía la verdad. Tú hubieras querido irte con él. Silencio. Un silencio tan profundo que sentí que me tragaba. Porque ahí estaba la verdad desnuda. Mi madre arruinó mi vida porque tenía miedo de perderme. Y para no perderme, me destruyó por dentro. Marta se puso de pie, temblando. Mamá, susurró. Si hubieras confiado en nosotros. Nunca te habríamos dejado sola. Mi madre lloró más fuerte. Pero su llanto no anuló el daño. Ni borró la mentira. Ni devolvió las décadas perdidas. Me acerqué a la caja y tomé algunas cartas. Las guardé en mi mochila. Mi madre vio el movimiento y gritó. No te las lleves. Son mías. Yo las guardé. Yo decidí lo que era mejor. La miré con una serenidad que no sabía que tenía. No, mamá. No son tuyas. Son mías. Siempre lo fueron. Y ya no vas a decidir nada por mí. Tomé el resto. Cerré la mochila. Me puse de pie. Mi hermana me miró. Yo la miré. Comprendimos sin palabras que acabábamos de cruzar una frontera de la que no había vuelta atrás. Mi madre cayó al suelo, sin fuerzas, sollozando mi nombre como si al pronunciarlo pudiera retenerme. Gabriel, hijo, no me dejes. Pero ya no era mi nombre lo que me detenía. Era el peso de la verdad. Y la libertad que traía consigo. Mamá, dije, con voz firme, clara, adulta. No me perdiste por él. Me perdiste cuando me hiciste cargar con un pecado que nunca cometí. Me giré hacia la puerta. Marta detrás de mí, llorando. Salimos. Cerré la puerta. Y por primera vez en mi vida, sentí que no estaba huyendo. Estaba saliendo. Estaba liberándome. Estaba empezando a vivir con mi verdad, no con su historia. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, pero dentro de ese sonido cabían 30 años de mi vida. No era un portazo. No era una huida. Era un cierre. Uno definitivo. Marta y yo caminamos en silencio hasta la banqueta. Ella seguía llorando, sujetándose los brazos como si el frío no viniera de afuera, sino de adentro, de un hielo que llevaba años formándose sin que lo supiera. Yo sostenía mi mochila apretada contra el pecho. Dentro estaban las cartas. Las que mi padre escribió durante toda mi infancia, las que nunca recibí, las que nunca pude contestar. Marta finalmente habló. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó con voz temblorosa. No supe qué responder. Porque yo mismo no sabía que venía después de descubrir que toda tu vida la construiste sobre una mentira. Que la historia que definió quien creía ser, no era tuya. No lo sé, respondí. Pero no voy a seguir viviendo en esa casa como si nada hubiera pasado. Ella asintió despacio. Yo tampoco puedo seguir ahí ahora mismo. Caminamos juntos hasta el coche, pero no subimos. Los dos estábamos demasiado aturdidos, como si el suelo se hubiera movido y aún esperáramos que se estabilizara. De pronto, Marta agarró mi brazo. Gabriel, susurró. ¿Crees que papá, de verdad nos amaba? No pude evitarlo. Se me quebró algo por dentro. Porque Marta, la hija consentida, la que siempre creyó la versión de mi madre, la que defendió la historia oficial sin cuestionarla, había vivido su propia mentira. Saqué una de las cartas de la mochila.
Busqué una al azar, una que el destino quisiera que abriéramos juntos. Y se la entregué. Lee tú, le dije. Ella tomó la hoja con manos temblorosas. Su voz se rompió apenas empezó. Mi querida Marta. Sé que hoy es tu presentación en la escuela. Intenté ir, pero tu madre me pidió que no apareciera. Quería evitar problemas contigo. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, aunque no pueda decírtelo en persona. Marta se llevó una mano a la boca. Bajó la cabeza. Las lágrimas caían sin control. Yo sentí otro golpe en el pecho. No solo era mi historia la que había sido robada. También la suya. De pronto, recordé algo que don Manuel me dijo la última vez que vi a mi padre cuando era niño. Tu papá siempre hablaba de ustedes. En ese entonces no le creí. Porque yo vivía dentro de la versión de mi madre, donde mi padre era un fantasma egoísta que nos abandonó sin mirar atrás. Pero ahora todo encajaba. Decidimos ir a la casa de don Manuel. No sabíamos qué estábamos buscando exactamente, pero sentíamos que él tenía piezas que aún no habíamos visto. Nos abrió la puerta de inmediato, como si ya supiera que volveríamos. Pasen, hijos, dijo con una tristeza antigua. No sé si debería mostrarles esto, pero creo que Arturo hubiera querido que lo vieran. Nos condujo a una pequeña habitación donde tenía archivadores antiguos y cajas apiladas. Buscó entre ellas hasta encontrar una caja metálica azul. La colocó sobre la mesa. La abrió muy despacio. Dentro había unos dibujos infantiles doblados con cuidado. Programas de festivales escolares. Fotos nuestras que no recordaba haber tomado. Y varias cintas de cassette etiquetadas con fechas. Al verlas, sentí el aire escaparse de mis pulmones. ¿Qué es esto?, pregunté, sin poder contener el temblor. Don Manuel suspiró hondo. Arturo solía grabarse hablando cuando no podía verlos. Guardaba estas cintas, por si algún día ellos quieren escucharme, me decía. Marta se cubrió el rostro. Yo me quedé paralizado. Era demasiado. Don Manuel conectó una grabadora vieja. Metió una cinta. No sé si están listos, dijo con gentileza. Yo asentí. Necesitaba escucharlo. Aunque doliera. Aunque me rompiera. La cinta comenzó a sonar. Primero un zumbido. Luego, su respiración. Y entonces, la voz de mi padre. Hola, Gabriel. Hoy te vi salir de la escuela. No pude acercarme, pero estabas tan grande. Tan hermoso, hijo. Me hubiera encantado poder abrazarte. No sabes cuánto te extraño. Mis rodillas fallaron. Tuve que apoyarme en la mesa. Marta comenzó a sollozar, hundiendo la cara entre sus manos. Él continuó. A veces pienso que cuando seas adulto vendrás a buscarme. No para reclamarme nada, sino para entender. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Aunque no pueda estar contigo como quisiera. El sonido de su voz me inundó por dentro. Era una voz rota, arrepentida, llena de amor. Un amor que yo nunca supe que existía. Dios mío, susurró Marta. Papá nos quería tanto. Yo no podía hablar. Mi mandíbula temblaba. Mis manos estaban heladas. La cinta siguió. Si algún día lees mis cartas, quiero que sepas una última cosa. Lo único que lamento en mi vida es no haber peleado más fuerte por ustedes. Y ahí se me quebró la vida entera. Todas las escenas de mi infancia se reescribieron de golpe. Mi lugar en la familia. Mi soledad interna. Mi silencio. Todo tenía otra explicación. Otra raíz. Otra verdad. No era el hijo que arruinó un matrimonio. No era el peso de un error. No era una mancha en una historia perfecta. Era un niño que fue separado de su padre. No porque él no lo quisiera, sino porque lo amaba demasiado como para arrastrarlo a la guerra emocional que vivía con mi madre. Las lágrimas empezaron a caer sin resistencia. No eran solo mías. Eran de él también. Porque ahora lo veía claro. Mi padre no desapareció. Fue desaparecido. Y yo. Yo crecí creyendo que no valía ser amado por él. Cuando en realidad, él nunca dejó de amarme. Don Manuel apagó la grabadora con cuidado. Nos miró en silencio, como si supiera que no había palabras que sirvieran en ese momento. Marta se acercó a mí. Apoyó su cabeza en mi hombro.
Lloró conmigo. Por primera vez en muchos años. No éramos dos hermanos separados por la culpa que alguien más nos impuso. Éramos dos hijos recuperando un amor que nos fue robado. Me limpié las lágrimas, miré la caja azul y dije: me quiero quedar con todo esto. Don Manuel asintió. Te pertenecen, hijo. Siempre te pertenecieron. Solo estaban esperando que estuvieras listo para ver la verdad. Tomé la caja. Pesaba poco. Pero dentro llevaba la vida que yo no viví. La vida que por fin iba a reclamar. Cuando salimos de la casa de don Manuel, el sol ya estaba bajando. La luz naranja caía sobre la calle como si quisiera cubrirnos, suavizar lo que acabábamos de escuchar, pero nada podía amortiguar el peso de aquella verdad. Marta caminaba a mi lado, abrazándose el cuerpo. No hablaba. No lloraba. Parecía estar sosteniéndose por dentro, como si su mundo hubiera perdido sus cimientos de un día para otro. Yo cargaba la caja azul y mi mochila llena de cartas. Sentía el peso, no en mis brazos, sino en el alma. Al llegar al auto, Marta se quedó mirando al frente. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Gabriel, dijo al fin. No sé cómo procesar todo esto. Siento que viví toda mi vida dormida. No estabas dormida, respondí con suavidad. Estabas viviendo en una historia que no era tuya. Igual que yo. Ella giró la cabeza. Me miró con un dolor nuevo, profundo. Mamá nos dañó, susurró. Nos dañó tanto. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Respiré hondo. Nunca pensé que escuchar esas palabras de su boca me partiría más que leer las cartas de papá. No quiero odiarla, continuó. Pero tampoco puedo seguir justificando todo lo que hizo. No después de hoy. No después de escuchar esto. Señaló la grabadora dentro de la caja. Yo la amaba, Gabriel. Confiaba en ella. Crecí creyendo que papá no nos quería. Que éramos una carga. Que éramos un recordatorio de todo lo que él perdió. Su voz se quebró. Y ahora me doy cuenta de que fuimos nosotros quienes lo perdimos a él. No tuve fuerzas para responderle. Porque tenía razón. Nos habían arrebatado años que nunca volveríamos a recuperar. Nos quedamos un momento en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, pero que pesa. Entonces me dijo algo que no esperaba. Gabriel. No quiero que carguemos esto por separado. Mamá hizo todo lo posible por dividirnos, pero yo ya no quiero jugar ese papel. No quiero ser la hija buena y obediente en un sistema que solo servía para ocultar su culpa. Me quedé helado. Marta, la hermana que siempre defendió a mamá, la que siempre me pedía entenderla, ahora veía todo claro. Quiero que decidamos juntos qué hacer, añadió. Porque esto no solo te pertenece a ti. También a mí. A los dos. Me senté en el asiento del copiloto. Ella en el del conductor. Y por primera vez en años, sentí que estábamos del mismo lado. Marta, dije, no quiero destruirla. No quiero venganza. Solo quiero vivir mi vida sin su sombra encima. Quiero sanar. Quiero saber quién soy sin su versión contaminada de mi historia. Ella asintió. Yo tampoco quiero destruirla, respondió. Pero tampoco podemos dejar esto así. Mamá necesita enfrentar lo que hizo. Necesita responsabilizarse, por primera vez en su vida. La escuchaba y no reconocía a la mujer en la que mi hermana se estaba convirtiendo. Era más fuerte, más clara, más honesta que nunca. ¿Y qué propones? Pregunté. Marta respiró hondo. Quiero que hablemos con ella. Los dos. Que le digamos que sabemos la verdad. Que no va a seguir controlándonos. Que vamos a vivir nuestras vidas sin su culpa sobre nuestros hombros. Me quedé callado un momento. ¿Y si se derrumba? Ya se derrumbó, respondió ella. Lo vimos hoy. Pero su derrumbe no puede seguir siendo nuestra responsabilidad. Mamá nos hizo cargar con su dolor por décadas. Ahora le toca enfrentarlo a ella. Yo sabía que tenía razón. Pero dentro de mí había otra verdad. Marta, no sé si quiero vivir cerca de ella después de esto. Mi hermana bajó la mirada. Yo tampoco. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque siempre pensé que yo era el único separado emocionalmente de mi madre. Pero no, Marta también lo estaba. Simplemente no lo sabía. Entonces, dije lentamente.
¿Nos vamos? Ella tardó unos segundos en responder. Sí. Nos vamos. Los dos. El nosotros sonó tan poderoso como un renacer. De pronto, Marta abrió la guantera y sacó una carpeta. Mira esto, dijo. Lo encontré la semana pasada en el escritorio de mamá. No sabía qué significaba, pero ahora creo que encaja con todo. Abrí la carpeta. Dentro había papeleo del divorcio, órdenes judiciales, documentos de custodia. Y, lo más impactante, una carta de un abogado, escrita en ese entonces, donde mi padre pedía formalmente un régimen de visitas, negado por mi madre. Y en la esquina inferior derecha, una nota escrita a mano. No permitir el contacto. Por ningún motivo. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo encontraste esto? Pregunté. Hace días, respondió. Pero mamá dijo que era basura vieja del cajón. Me di cuenta de que lo estaba escondiendo, igual que escondió las cartas. Una mezcla de rabia y tristeza me atravesó. Gabriel, dijo Marta con voz baja. ¿Qué clase de vida habríamos tenido si papá hubiera estado con nosotros? Las lágrimas me ardieron en los ojos. Pero antes de que pudiera responder, ella añadió. No lo sé. Y nunca lo sabremos. Pero ahora sí podemos decidir cómo será la vida que nos queda. Miré la caja azul, la mochila, la carpeta. Eran los fragmentos de una historia arrancada. Un rompecabezas que apenas empezábamos a armar. Tomé aire. Profundo. Doloroso. Necesario. Marta, quiero ir a la tumba de papá. Ella me miró como si hubiera estado esperando que dijera esas palabras. Vamos juntos, susurró. Y ese fue el momento en que entendí que aunque la verdad había roto nuestra familia, también nos estaba dando la oportunidad de reconstruirnos a nosotros dos. Juntos. Por primera vez. El cementerio quedaba a las afueras del pueblo, donde los árboles viejos parecían cargar historias que el tiempo nunca logró enterrar. Condujimos en silencio. Marta miraba por la ventana como si buscara respuestas en el paisaje. Yo solo sostenía la mochila con las cartas contra mi pecho, temiendo, tal vez por primera vez en mi vida, que mi voz no fuera suficiente para lo que estaba a punto de decirle a mi padre. Al bajar del coche, el viento frío nos empujó hacia adelante. Era un viento diferente. No traía amenaza, sino claridad. Como si la vida misma nos estuviera diciendo. Hasta aquí llegó el pasado. Ahora sigan ustedes. La tumba de mi padre no era grande ni ostentosa. Una lápida sencilla con su nombre grabado y un par de flores viejas que alguien había dejado semanas atrás. Me quedé de pie frente a ella. Marta dio unos pasos para darme espacio, pero no se alejó. Quería estar, pero no interferir. Me arrodillé. Puse la mochila en el suelo. Mis manos temblaban. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez tenía algo que decirle. Y por primera vez sabía que él me escucharía. Tomé aire. Papá, dije, con la voz quebrada. Llegué tarde. Muy tarde. Pero estoy aquí. Las lágrimas me cayeron antes de que pudiera detenerlas. Pasé toda mi vida creyendo que no me querías. Que me habías abandonado. Que yo era la razón de todo lo que salió mal. Y hoy descubrí que tú cargaste con una culpa que nunca fue tuya. Que intentaste estar. Que luchaste en silencio. Y que te alejaste, solo para protegernos. Miré la lápida. Por algún motivo, se veía distinta. No como una piedra fría, sino como un puente que nunca supe que existía. Saqué la caja azul. Tomé una de las cartas. Las encontré, papá. Todas. Las que me escribiste. Las que mamá escondió. Las que nunca pude leer. No sé por qué, pero cada una me duele y me sana al mismo tiempo. Me reí entre lágrimas. Una risa rota. Nunca pensé que lloraría por algo hermoso, ¿sabes? Porque tu amor siempre estuvo allí. Solo que yo no podía verlo. Detrás de mí, Marta sollozó. No quise voltear, necesitaba este momento con él. Era la primera conversación verdadera que tuvimos en 30 años. Y aunque él no podía hablar, su presencia lo decía todo. Perdóname, susurré. Perdóname por creer la mentira. Perdóname por odiarte cuando tú solo intentabas amarme.
Perdóname por crecer roto sin saber que tú habías intentado evitarlo. El viento sopló nuevamente. Fuerte. Como si respondiera. Como si dijera. Ya está. Marta se acercó entonces. Se arrodilló a mi lado. Apoyó su mano en la lápida. Papá, dijo ella. Yo también quiero pedirte perdón. Creí todo lo que nos dijeron. Te juzgué sin conocerte. Pensé que éramos un problema para ti. Y ahora sé que fuimos tu mayor amor. Nos quedamos en silencio. Los dos. Llorando. Sosteniéndonos. Era un duelo, sí. Pero también era un renacimiento. Después de un tiempo que no sabría medir, me puse de pie. Limpié la tierra de mis rodillas y tomé una decisión que cambió todo. Abrí la mochila. Saqué todas las cartas. No para dejarlas ahí, sino para leerlas. Todas. Me senté frente a la lápida y comencé desde la primera, mientras Marta se recostaba a mi lado. Leyendo juntos. Descubriendo juntos. Sanando juntos. Carta tras carta. Año tras año. Palabra tras palabra. Fue como recuperar mi infancia en silencio, a pedazos, con cada tinta descolorida. Al terminar la última, ya era de noche. Las estrellas habían salido. El cementerio estaba vacío. Y por primera vez, también lo estaba mi pecho. Vacío de culpa. Vacío de la mentira. Vacío de la carga que me impusieron. Lleno de verdad. Lleno de mi padre. Lleno de mí. Marta se puso de pie primero. ¿Y ahora? Preguntó. Yo miré la lápida. No como un final, sino como un inicio. Ahora, respondí. Nos vamos a construir una vida nueva. Una vida sin miedo. Sin historias prestadas. Sin la culpa de mamá. Ella sonrió, triste pero libre. ¿La vamos a enfrentar? Asentí. Sí. Pero esta vez, no seremos niños. Seremos adultos que conocen la verdad. Y entonces, algo inesperado pasó. Me incliné hacia la lápida. Puse mi mano sobre el nombre de mi padre. Y susurré. Prometo honrarte, papá. No con tristeza. Sino viviendo la vida que tú deseabas para mí. El viento sopló una última vez. Suave. Cálido. Como un abrazo. Me giré. Miré a Marta. Ambos sabíamos que ese era el final de un capítulo. Y el inicio de un mundo nuevo. Subimos al coche. Encendí el motor. Y mientras nos alejábamos del cementerio, entendí algo tan claro como el cielo nocturno sobre nosotros. Mi vida ya no pertenecía al dolor que heredé. Ahora me pertenecía a mí. Por fin. Fin.